Hola, muy buen día. La clase pasada estuvimos revisando la, la primera parte de la materia de física. Ahí disculpen si me escuchan un poco mormado, estoy algo enfermo, pero algo enfermo de gripe, pero voy a intentar darles la clase lo mejor posible y hablar lo más modulado posible. La clase pasada estuvimos viendo la primera parte de la guía de ética, de la presentación de ética. Y entre otras cosas definimos lo que era la ética, la moral y algunas de las teorías en las que se basa la ética como la virtud, el deber moral y la utilitaria. El día de hoy vamos a revisar la relación que tiene la ética con otras ciencias y los códigos de ética que existen en algunas carreras universitarias o profesionales. Vamos a empezar con la relación de la ética con otras ciencias. Hablando de la psicología, pues la ética ayuda a comprender cuáles son las verdaderas intenciones del hombre en los actos morales ejecutados. Hablando de la sociología, desde este punto de vista, el hombre es esencialmente un ser social y recibe de ella un sistema de valores morales. Es decir, la sociedad le, le implanta un sistema de valores morales al hombre. En el caso de la pedagogía, que es el estudio de la educación, bueno, en este caso se refiere a conducir, guiar y lograr que una persona haga por sí misma lo que debe hacer. Ese es el campo de la ética, en la pedagogía o la relación que tiene con la pedagogía. Así que la disciplina que complementa eh, o la pedagogía es una disciplina que complementa la ética, ya que esta dicta el modelo o guía de la conducta humana buena. Permítanme un momento. Listo, disculpen. Por ejemplo, la relación que tiene con el derecho. Si hablamos del derecho, pues son ciencias normativas, es decir, que establecen leyes o normas. Pero en el caso de la ética, la diferencia es que la ética estudia las normas morales y el derecho las normas jurídicas. Las normas morales son internas, cada uno tiene su propio código o sus propias reglas morales. En cambio, las normas jurídicas o las reglas jurídicas pues son este, establecidas en un documento y alguien más puede obligarte o te obliga a que las cumplas y de no cumplirlas, pues se te pone una sanción. Con las normas morales no sucede lo mismo, ¿verdad? La sanción la ponemos nosotros mismos, tal vez dentro de nuestra conciencia. En la economía se propone establecer la utilización de recursos materiales sujetos a juicios de valor.
Vamos a ver la relación con la filosofía. Bueno, la relación es que la ética es una ciencia o disciplina filosófica y fue iniciada por Sócrates, quien fue el primero que estableció una teoría sobre los conceptos morales básicos, que es la que vimos al inicio de esta materia, la virtud. Y su papel consiste en explicar, fundamentar, plantear y resolver problemas en torno de la moral. Así que no puede existir ética sin una base científica. Es decir, no puede haber un conocimiento ético que no se base en la ciencia. Por lo tanto, la ética es una ciencia y una disciplina filosófica. Bueno, vamos a hablar un poco de la ética normativa y sus problemas. De acuerdo con el normativismo, permítanme un momento, disculpen. De acuerdo con el normativismo, la ética no se propone comprobar lo que es, sino determinar lo que debe ser, encargándose de suministrar las reglas y normas de conducta que han de seguirse. Y ahora vamos a hablar de la ética vista desde nuestro tiempo, la ética contemporánea, la ética actual. Bueno, podemos decir que actualmente la ética se basa en que cada persona decide cómo comportarse y la persona guía su vida sin seguir ningún parámetro ético determinado. Cada quien actuamos según consideremos y desarrollamos nuestra propia autonomía. Es decir, no seguimos una filosofía o una teoría de la ética, no seguimos la teoría de la virtud o de la utilitaria o la teoría de la ética como deber moral. Tal vez tomamos conceptos de cada una, ¿verdad? Pero en el mundo globalizado que vivimos actualmente, pues nuestra ética se fundamenta en que desarrollamos nuestra autonomía. Y ahora vamos a pasar a la ética laboral, que es la deontología. ¿Qué pretende la ética laboral? Regular las actividades que se realizan en el marco de una profesión. Así que la ética profesional es la que se aplica al mundo profesional laboral y parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. Se basa en argumentos metafísicos o morales que a su vez se basan en las íntimas creencias de las personas y tiene múltiples clasificaciones según las distintas escuelas. Cuando hablamos de distintas escuelas, nos referimos a las diferentes teorías que existen sobre la ética. Entonces, la ética profesional se centra en los fines, ¿sí? En el objetivo, en el fin, no en los medios. Es una ética de máximos, es decir, de una conciencia individual, una ética que personalmente se tiene y propone motivaciones y da sentido. Básicamente es la adaptación de la ética general a una profesión específica. Así que esto es la deontología, la regulación basada en conceptos éticos y morales que una profesión se da a sí misma. Comúnmente está plasmada en un código, es decir,
sí hay un escrito, un código ético escrito para cada profesión. Muchas veces eh, un organismo, por ejemplo, la Sociedad de Ingenieros tiene su código de ética. La Sociedad de Abogados de México tiene su código de ética, ¿sí? La Asociación de Psicólogos tiene su código de ética, ¿sí? A veces no de forma mundial tienen el mismo código de ética todos los psicólogos, pero es muy, muy similar o prácticamente igual, aunque generalmente cada documento lo hace la asociación o sociedad del país o lugar. Entonces, la deontología, a diferencia de la ética profesional, se centra en los medios. Es una ética de mínimos, es decir, aprobada por un colectivo, por un grupo de personas, tal como decíamos, una sociedad o una asociación. Exige actuaciones y comportamientos y surge de dentro de la profesión. Así que la ética, deontología y el marco legal es una ética de máximos, es decir, una conciencia individual, o la ética es de máximos, es decir, la ética es personal, pero la deontología es una ética de mínimos profesional, es decir, colectiva. Véanlo de esta manera, máximos individual, mínimos colectiva. Y el marco de la legalidad o legal ley es la ética de mínimos social, es decir, la ética que establece de forma colectiva una sociedad. Bueno, denme un momento. Entonces, ya estoy por aquí de nuevo. Vamos a hablar un poquito de la ética profesional en las profesiones sanitarias, tales como son la enfermería, la medicina, ¿sí? En estas profesiones hay tres cuestiones importantes a plantear. Primero, los bienes que se deben reportar a la sociedad, las metas a conseguir y los valores y hábitos a incorporar en la profesión. La ética profesional en las profesiones sanitarias es independiente de regulaciones y normativas y está muy ligada a la ética personal. Y vamos a ver algunos ejemplos de profesiones con códigos deontológicos, es decir, con códigos éticos aplicados de forma colectiva a su profesión. Ok, aquí tenemos un ejemplo del código deontológico del periodismo. El primer punto sería informar de manera veraz, exacta, amplia y oportuna. El número dos sería investigar, interpretar y opinar desde el interés público, del pueblo, de la sociedad civil, de los ciudadanos, del bien común de la sociedad. El tercer punto, difundir, exigir y defender de manera proactiva los derechos y deberes personales y colectivos. El cuarto punto, fiscalizar con independencia a los poderes del Estado, del mercado y de la sociedad civil. Entonces, aquí tenemos un código de ética que en el periodismo, que como bien sabemos, es muy común que en México se viole este código de ética, ¿verdad?
Es muy hablado, muy comentado o sabido de montajes que se hacen, o sea, de forma completamente falsa, actuada, para dar una noticia o para manipular los medios de comunicación, así como que ciertos partidos políticos o parte del gobierno o representantes políticos le pagan a algún medio de comunicación para que hable a favor de ellos o en contra de los demás. Bueno, esos son casos en los que se viola este código deontológico de informar de manera veraz, exacta y opinar desde el interés público. Bueno, otro ejemplo del código deontológico del experto en arte. Primero, la independencia de juicio y de acción respecto a las personas con las que está relacionado profesionalmente. Segundo, conciencia y razonamiento de sus decisiones en aplicación de los más elevados criterios de integridad, equidad y justicia. Tres, ejercicio de sus funciones según un comportamiento diligente, acorde con el sentido común y la honestidad. ¿Qué cosas podrían violar este código deontológico? Bueno, por ejemplo, ¿qué pasa si ejerce sus funciones de una manera deshonesta y plagia alguna obra? O antes de que un autor publique su obra, alguien puede copiarla y publicarla antes. Y bueno, se irían a juicio, ¿verdad? Un juicio de propiedad intelectual y bueno, ahí entra, pues ya entra el marco legal. Pero a lo que vamos es el hecho de copiar la obra, una obra que no es suya, o de exponer una obra que no es suya como propia, pues está violando un código deontológico de su profesión. Así como el criticar, por ejemplo, una obra de arte de manera negativa o de manera positiva, no por el arte, sino por el artista. Es decir, le cae mal el otro artista o le cae bien y debido a esto influye en su opinión o en su juicio de su obra. Esa es otra violación al código de ética, ¿verdad? Este, independientemente del artista, lo que se debe evaluar es su obra. Muy bien. Estos son algunos ejemplos. Y fíjense, estos ejemplos que les puse es para darnos una idea de cómo es un código deontológico, un código de ética profesional en algunas profesiones, valiendo la redundancia. Ahora ustedes de tarea, por ahí en Classroom, van a revisar lo que les subí de tarea, que es investigar y escribir el código deontológico de su profesión, de la que actualmente están estudiando, de la que desean graduarse o de la que se van a graduar. El código deontológico y si hay más de un código establecido por diferentes asociaciones o agrupaciones en el mundo o en el país, pues anoten más de un código. Al final de cuentas, deben de existir muchas similitudes, ¿sí? Pero esa va a ser la tarea y la estaremos platicando y resolviendo dudas durante la sesión en vivo. Bueno, ¿cuáles son los elementos clave de una ética laboral fuerte? El profesionalismo, el respeto, la congruencia, integridad, la responsabilidad, la humildad, el compromiso con el equipo
las políticas claras y accesibles. Ok, con esto cerramos la parte de la ética laboral y la deontología y vamos a pasar a los valores, las cualidades que están muy relacionadas con la ética y con la moral. ¿Qué son los valores? Bueno, son principios o estandartes de conducta. Es decir, un valor es una forma de conducta o un ideal de conducta, principios o estandartes. Y lo que uno juzga importante en la vida, ¿sí? Lo que uno le asigna valor, otra vez valiendo la redundancia. Dicho de otra manera, lo que uno juzga importante en la vida. ¿De dónde viene el término valor? Bueno, del griego valioso y tratado. O, bueno, el término de axiología, que es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores y juicios valorativos. Valioso viene de este término griego y tratado viene de este otro término griego, los cuales componen la palabra axiología, eh, compuesto de valor y tratado, porque es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores y juicios valorativos. Entonces vamos a profundizar en qué es la axiología. Bueno, como lo comentamos, es una rama de la filosofía. Estudia la naturaleza de los valores tales como lo bello, lo bueno, lo agradable y la influencia de estos valores. Como ya lo comentamos, el término deriva del griego axios, que es valioso, y logos, que es tratado o ciencia, el estudio de lo valioso, el estudio de los valores. Bueno, para este, para, para fundamentar nuestra, nuestra presentación de los valores, vamos a hablar de Max Scheler, que fue un filósofo alemán que consideraba que los valores no eran propiedades, sino objetos en sí, aunque diferenciados de los objetos reales y de los ideales. Dentro de esta concepción, el valor se halla fuera del espacio y del tiempo. Es indestructible. Objetos, ¿sí? Fuera de los objetos reales. Entonces, no lo veía como una propiedad, sino como un objeto. Eh, pues su estudio el estudio de Max Scheler sobre los valores, pues ahí nos ha ayudado a hacer algunas definiciones como la naturaleza de estos, la naturaleza de los valores, que a partir de la naturaleza de los valores surge el debate entre cientificistas de diferentes disciplinas, ¿sí? Sobre qué son los valores, son un objeto, son una propiedad, y todo esto es un problema complejo que precisa de una especificación filosófica. Así que la axiología es la ciencia que estudia los valores y estos poseen una connotación filosófica. ¿Cuál es la axiología de nuestros tiempos? La axiología contemporánea. Bueno, la axiología contemporánea no solo trata de abordar los valores positivos, sino también los antivalores o los valores negativos.
analizando los principios que permiten considerar que algo es o no valioso y considerando los fundamentos de tal juicio. Así que podemos esclarecer o concluir que los valores son atribuidos al objeto por un individuo o un grupo social. Esto viendo los valores como una propiedad. Son una propiedad que se les atribuye a un objeto por un individuo o un grupo social, modificando a partir de esta atribución su comportamiento y actitudes hacia el objeto en cuestión. Así que el valor es una cualidad, es una cualidad. Esa cualidad, pues, se confiere a las cosas, a los hechos, a las personas, y puede ser un valor o una cualidad negativa o positiva. Comúnmente tenemos valores objetivos y valores subjetivos. Es la idea tradicional de lo que son los valores. Los objetivos son los que incluyen el bien, la verdad o la belleza, siendo finalidades ellos mismos, ¿sí? Y los valores subjetivos son los que representan un medio para llegar a un fin, en la mayoría de los casos caracterizados por un deseo personal. Entonces, los valores objetivos son finalidades y los valores subjetivos son medios para llegar a un fin o a una finalidad. Y este mismo filósofo alemán del que estamos hablando, Max Scheler, jerarquiza los valores, es decir, les da prioridad y los agrupa de esta manera en valores útiles como lo son capaz, incapaz, caro, barato, abundante, escaso, tomando en cuenta el punto de vista de valor y antivalor. Valores vitales, sano, enfermo, selecto, vulgar, enérgico, inerte. Valores espirituales, estéticos, bello, feo, gracioso, tosco. Valores morales como bueno y malo, justo e injusto, leal y desleal. Valores lógicos o intelectuales como verdadero o falso, evidente, probable, exacto, aproximado. Y valores religiosos como sagrado, profano, divino, demoníaco, supremo y derivado. Esa es la jerarquía de los valores de Max Scheler. Y bueno, hasta aquí llegó nuestra presentación. Entonces, lo que queda por último es realizar su tarea y en la sesión en vivo me preguntar las dudas que tienen sobre cómo investigar y escribir el código deontológico de su profesión. Entonces, nos vemos en la siguiente clase.